tenemos en el piso un invitado, Ramón Tarruela. Ramón Tarruela, gracias Ramón por estar acá, es autor del libro 1914, Argentina y la Primera Guerra Mundial. Lo voy a mostrar, o le voy a pedir al director que por favor me ayude a mostrar el libro. Editorial Aguilar. Bien, este libro no es un libro más sobre la Primera Guerra Mundial. Es un libro original en cuanto al enfoque, ¿no? Primero quiero presentar a Ramón Tarruela. Ramón Tarruela nació en 1973 en Quilmes y vive en La Plata. Es docente de historia, coordinador de talleres literarios, editor y escritor. Y este es su quinto libro. Así es. Su quinto libro. Digo que es original porque, digamos, es una mirada de las circunstancias que llevaron la Primera Guerra y de las peripecias a lo largo del 14 al 18, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, de qué pasaba en la Argentina y cómo veía Argentina este desastre de la civilización, ¿no? Bien, contame un poco de tu libro. Bueno, vos diste una introducción muy elogiosa. Sí, la idea, en realidad yo me encuentro con algunos datos bastante azarosos y que un poco marcan también, ¿no? No sé si un fin de época, pero algo, digamos, que se estaba avecinando, que justamente ese mismo año, 1914, ¿no? Una presencia muy fuerte de... Que es cuando comienza el siglo XX, según Hobsbawm, que lo recordás. Exactamente, sí. Y termina, como dice Hobsbawm, el siglo XX es el siglo más corto, porque el siglo más corto, termina en 1990. Exacto, con la caída del muro. Exactamente, y la caída del bloque, de buena parte del bloque comunista. Y la cuestión que me encuentro con varios, por un lado, digamos, una presencia muy fuerte y frecuente, digamos, de agentes y de agentes, digamos, sobre todo vinculados a la banca norteamericana, acá en Argentina, la visita en 1913, a fines de 1913 de Roosevelt. Sí, pero digamos que Roosevelt, Theodore Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos a comienzo del siglo, fue con Theodore Roosevelt que se pudo hacer el Canal de Panamá. Es decir, fue la decisión de Roosevelt de hacerlo. Era un potente y atrevido presidente. Exactamente, ¿no? Que en ese momento era un expresidente, ¿no? Cuando vino a Argentina. La política del Big Stick. Exactamente. ¿No? La película del garrotazo contra cualquiera que, digamos, corriera o él pudiera correr peligro en América Latina, ¿no? Sí, sobre todo, digamos, esa política, la de Roosevelt, se aplicó sobre todo en Centroamérica, ¿no? Fuertemente. Sí. Y aparte, bueno, vos hablas del Canal de Panamá, eso también me encuentro buscando, se inaugura en 1914 también, ¿no? Se construye y fue todo un evento que se hace, obviamente, digamos, con la magnitud que merecía el hecho. Y a su vez también en Argentina, bueno, ya se había sancionado la ley Sáenz Peña, o que ley permitía el voto que llevó a Irigoyen al poder. Exactamente, es decir, se democratizaba, ¿no? Las prácticas, se modernizaban las prácticas democráticas, ¿no? Y también en ese contexto, bueno, Sáenz Peña ya estaba de licencia, el que era presidente y que había justamente promulgado la ley, esta ley, digamos, era innovadora casi, ¿no? Para lo que era en ese momento esta parte del continente. Y la cuestión que, bueno, era una etapa justamente de grandes cambios, ¿no? Por lo menos en términos políticos, y se avecinaba algo que después, bueno, va a dar lugar a la etapa radical, ¿no? Justamente la representación de otros sectores sociales dentro de la política argentina. Y en ese año que a mí me interesó para ver qué estaba pasando acá, me encuentro, por ejemplo, bueno, la muerte de Sáenz Peña, la muerte de Julio Argentino Roca en octubre, ¿no? Quizás sea el líder político, ¿no? De una Argentina que se construyó, de esa Argentina conservadora, a partir del 80, ¿no? Y al mismo tiempo potencia económica. Y aparte, y el que renueva ese modelo, al menos en términos políticos, que es Sáenz Peña, también muere en agosto del 14, ¿no? Es decir, una etapa, una especie de algunos ejes se estaban transformando, se estaban, ¿no? Cambiando ahí en Argentina. Y la verdad que me pareció que era interesante empezar a buscar por ese lado y bueno, básicamente el libro yo lo planteé al principio como un retrato que solamente sea 1914, pero es decir, un retrato de ese año,
Pero bueno, después obviamente fue necesario, creo, trasladar un poco, ¿no? Digamos, es decir, proyectarse un poco más porque obviamente, digamos, las consecuencias... ¿Por qué la política neutral de Hipólito Yrigoyen? Hipólito Yrigoyen no quiso mezclarse en esta guerra. El radicalismo adoptó una actitud de neutralidad, que luego la mantuvo en otros casos, ¿no? Sí. ¿Por qué esta política de neutralidad en Yrigoyen? Sí, cuando él ya estaba conversando con Gran Bretaña, con Francia y con Alemania, había capitales alemanes importantes y estaba en Argentina. Y la presencia cada vez mayor de los capitales norteamericanos, no olvidemos eso. Sí, sí. Yo creo que a mí me parece que es decir, en una mirada un poco superficial es fácil tener una mirada crítica, ¿no? sobre esa neutralidad y sobre justamente continuar adoptando una... Es decir, continuar la política que venía dándose con el gobierno conservador, con Victorino de la Plaza, ¿no? El gobierno que antecede a Yrigoyen. Pero me parece que también, yo creo y eso lo vi mucho, digamos, en los diarios, también en los diarios de la época, en ciertos conflictos que hay internas que hay dentro del radicalismo. El radicalismo no tenía una mirada homogénea sobre el tema. Había radicales probélicos. Sí. Por ejemplo, pro-aliados. Sí, pro-aliados, totalmente. ¿O había pro-Alemania? Pro-Alemania había pocos. Yo creo, esa es una idea que yo la posibilidad de que el libro no tenga la rigurosidad académica y esas cosas, permite, digamos, proyectar algunas ideas, ¿no? Yo creo que había más pro-alemanes de los que aparecían. Lo que pasa que la prensa y buena parte, digamos, de los intelectuales estaban mucho más cercanos a la mirada y a la postura pro-aliada. Es decir, ser pro-germánico era realmente ser provocativo, ¿no? Era difícil, ¿no? Cuando en el ejército, fíjate que el ejército argentino fue preparado por alemanes, ¿no? Bueno, cuando está la Alemania de Bismarck fue la que proveyó de técnicas al ejército argentino. Bueno, cuando estalla la guerra, inmediatamente hay una especie de intercambio, ¿no? Muchos generales que estaban asesorándose en Alemania, hay generales argentinos, militares argentinos, inmediatamente vienen para acá porque era una postura justamente bastante conflictiva. Y muchos también militares alemanes inmediatamente retornan. Sí, exactamente. Lo cual significa un poco lo que decís vos, ¿no? Una fuerte presencia. Ahora, con el 14 o con la guerra, digamos, la Primera Guerra Mundial, ¿vos creés que este ciclo argentino, es lo que dicen los historiadores, el ciclo argentino de alza impresionante y de crecimiento se detiene? Sí, tiene un pequeño... ¿Era consciente la clase dominante de que una guerra podía terminar con la euforia económica argentina? Yo creo, a mí me parece que la guerra sorprende en algunas clases de dirigentes en Argentina. Yo creo que en algunos casos me parece que Europa estaba mucho más preparada y mucho más alerta, digamos, a esa posibilidad de guerra. Bismarck ya lo había dicho. Si se estalla una guerra total va a ser en la zona de los Balcanes. No le pifió, ¿no? No le pifió. Ahí el Princip, ¿no? Princip, un serbio ataca al heredero de Francisco José, el emperador de Austria-Hungría. Exactamente. Serbia pertenecía, la gran parte de Yugoslavia pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Exactamente, sí. Una zona, digamos, ya venía con muchos conflictos, de levantamientos nacionalistas, ¿no? Eran los tiempos nacionalistas. Claro. En realidad eso viene, es decir, viene desde fines del siglo XIX ya, ¿no? Fines del siglo XIX ya hay una serie, digamos, de movimientos y de agrupaciones nacionalistas que de alguna manera lo que empiezan a buscar es una identidad propia y separarse de los imperios, ¿no? Justamente el Imperio Austrohúngaro, de parte también del Imperio Prusiano, que también había tomado algunas tierras, Polonia, por ejemplo, ¿no? Digamos que... Y eso era un conflicto muy latente, ¿no? Lo que pasa es que la zona de los Balcanes fue una zona mucho más heterogénea culturalmente, digamos en términos religiosos, idiomas, es decir, y una zona aparte geográficamente clave, ¿no? Una zona justamente, un poco lo que recién hablaba. No hubo hubo barcos hundidos, barcos argentinos hundidos por los submarinos alemanes. Sí, hay 3 o 4 y algunos hundidos y algunos capturados, ¿no? Capturados por los alemanes. Sí, por los alemanes y por los ingleses también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo fue esa Monte confusión? Protegido
Y hubo varios, sí. Eso generó una reacción muy fuerte acá. Eso me parece que ahí empieza a haber un mayor compromiso de buena parte de la sociedad argentina con la guerra. Es decir, adoptando políticas, como hablamos hoy, quizá proaliadas o incluso con cimbronazos en algunos aspectos nacionalistas también, ¿no? Acá en Argentina, que tiene que ver con la captura del monte protegido, de Toro, es otra embarcación que también es capturada. Y eso genera, digamos, un rebrote, digamos, que en algunos casos se traslada, en el caso de justamente los barcos tomados, hundidos por los alemanes, digamos, con una política claramente a favor de los aliados, ¿no? Sí, sí. Y eso sí, eso fueron, a mí me interesó mucho ver lo que pasaba, digamos, en los diarios, incluso en publicaciones también de comunidades de inmigrantes, ¿no? Justamente cómo se proyectaba esos hechos acá, ¿no? Incluso con manifestaciones callejeras multitudinarias, ¿no? Actos que realmente tenían una masividad, ¿no? Sí, ya había protestas políticas, es decir, los anarquistas dominaban la calle, los socialistas también dominaban la calle, tenían representación en el Parlamento argentino, sí, no era moco de pavo, es decir, había una convulsión social importante. Sí, totalmente. Bueno, y los socialistas tienen ahí esa división entre los internacionalistas y los nacionalistas. Mussolini viene a ser... El fascismo sale del tronco del socialismo nacional y el resto del socialismo era internacionalista, quería la paz, quería la... Bueno, de esa fractura y en esos años se funda el Partido Comunista, digamos, una escisión, digamos, ¿no? En el 17. Exactamente, y es un grupo que ya venía con fuertes disidencias. Dentro del socialismo. Sí, con Juan B. Justo. Juan B. Justo fue una especie de roca, ¿no? Del socialismo, una persona que dominaba todo. De hecho, Palacios, eso es un detalle que yo lo encontré, no lo sabía. Sí. Palacios renuncia a la banca por disidencias con Juan B. Justo. Y Palacios se vuelca abiertamente a favor de decir, digamos, que Argentina se ponga a favor de los aliados, ¿no? Cuando Juan B. Justo fue el líder, digamos, ¿no? del Partido Socialista, mantuvo la postura neutral hasta finalizar la guerra, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que decías vos, sí, y fíjate también los conflictos que se dan que de ese mismo Partido Socialista, y finalmente después se termina fundando el Partido Comunista, que era ya una fracción que ya estaba, digamos, justamente en disidencias con la dirigencia socialista, ¿no? La Gran Guerra, justamente agudiza esa diferencia y termina siendo, fundándose el Partido Comunista, ¿no? En medio de la guerra. Claro. ¿Vos crees que el enfoque entonces tuyo tiene la originalidad como la presenté? Esperemos que sí. Sí, en la medida en que hay mucho escrito sobre la Argentina de la década del 10, pero hay lo que leí en tus páginas es, digamos, las reacciones, las motivaciones, los nervios y no nervios en cuanto a reacciones, ¿no? ¿Cómo se portaron los diarios? Es interesante. A mí me gustó muchísimo trabajar los diarios, es decir, el trabajo fuerte fue con los diarios para ver justamente cómo no solamente cómo se cubría la guerra, sino también cómo se hablaba de la guerra. ¿Trabajaste en la Biblioteca Nacional? No, en la Biblioteca del Congreso ahí de la provincia, ahí en La Plata, que es muy completa y tiene La Nación, El Argentino, que era un diario de La Plata, y La Prensa, ¿no? Esos tres diarios fueron fuertes. Después sí trabajé con otras publicaciones, Caras y Caretas, bueno. Ahí fui durante 2 meses, todas las mañanas y las tardes iba ahí a la hemeroteca de La Plata a buscar material. Es interesante, La Nación fue un diario, digamos, muy, en el sentido muy plural, ¿no? Realmente, por ejemplo, en La Nación había un corresponsal progermánico, que no era, obviamente, que escribía, no era el que tenía mayor espacio, pero había lugar justamente para una postura, por ejemplo, a favor de Alemania, lo cual era totalmente solitaria esa voz, ¿no? Sí, realmente, porque lo que empieza a pasar, sobre todo a partir de 1915... La élite argentina era pro-británica y pro-francesa. Exactamente. Sí, vivían la mitad del año allá. Claro. Totalmente. Culturalmente, Francia era, ¿no? Bueno, es muy interesante, yo lo reproduzco, las editoriales que hace Lugones, porque Lugones está allá, Leopoldo Lugones. ¿En dónde está? ¿Está en Europa? Está en Europa, y lo que... ¿Qué hace? Él estaba, Lugones viajaba muy seguido como corresponsal
La Nación, le pagaban y él iba y escribía crónicas de viajes, era, digamos, una especie de columnista estrella, ¿no? Y lo bueno es cuando estalla la guerra, estalla, y es muy interesante lo que él escribe sobre Francia, ¿no? Que es un poco representa lo que decías vos de esta admiración que había por la cultura francesa, ¿no? Y diciendo cómo Francia, digamos que el avance alemán, ¿no? Digamos, la agresión alemana obliga a Francia, un país civilizado y un país, digamos, prolijo, lo obliga a sacar las tropas a la calle, ¿no? Entonces es como que Francia se ve obligada a una situación bélica que, bueno, como que supuestamente Francia nunca tuvo esa intención, ¿no? Y esa idea que él escribe en agosto del 14, recién estalla la guerra, es una idea que de alguna manera va a trasladarse a buena parte de todo el transcurso de la guerra, ¿no? Esta idea de que Francia e Inglaterra se vieron obligadas a la guerra por una agresión alemana, ¿no? Por una ambición imperialista alemana. Lo cual, bueno, yo disiento bastante con esa mirada, ¿no? Porque Francia ya tenía, en todo caso Francia tenía una cuenta pendiente con Francia, ¿no? Con Alemania. Con Alemania. Acordate de la guerra del 70, 1970, claro. Que llegaron hasta las puertas de París. Exactamente, ¿no? la guerra no entraron, pero ahí se quedaron. Sí, una batalla que la ganan en menos de un año, ¿no? Alemania los pasa por arriba. Sí. Y es una guerra muy importante, que ya que vos lo recordás, es muy importante porque después de ahí se da la unificación alemana, ¿no? Y es el crecimiento alemán, ¿no? Fenomenal. Impresionante, ¿no? Sí. Y Bismarck como la figura, decir, ¿no? había como una especie de ley del talión. Francia quería reparar o quería buscar cierta dignidad, claro. ¿no? Claro. Y bueno, si viajás por las tierras de Gran Bretaña y entras en las iglesias, te vas a encontrar arriba con los nombres de los muertos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es realmente emocionante, porque esa guerra se devoró una generación que iba entre los 18 y los 22 años. Sí. Terminó con ellos, ¿no? Sí. Y acá hubo voluntarios argentinos que fueron a pelear, ¿no? Sí. Que fueron a pelear en la Segunda Guerra, especialmente de la comunidad inglesa, de la comunidad francesa, italianos también fueron a pelear. ¿Qué otro hecho significativo en el 14? ¿Qué otro hecho significativo hubo en la Argentina en el 14? Y a ver que recuerde. No, una cosita, quería decirlo de esto de las comunidades. Fue un aluvión, fue una conmoción muy grande cuando Italia entra en la guerra en 1915 y entra en la guerra a favor del lado de los aliados, ¿no? Quiero decir esto porque Italia estaba en lo que era la Triple Alianza, una alianza entre Imperio Austrohúngaro, Alemania, y bueno, en 1915, por una serie de provocaciones que se dan también por parte de los aliados, termina, declarando la guerra a los imperios centrales. Lo que generó el ingreso de Italia a la guerra en Argentina fue impresionante, pero impresionante, de comunidades italianas, pero desde los pueblos más alejados, ¿no? de provincias, surgieron apoyando el evento, ¿no? Es decir, fue una conmoción impresionante lo que fue el ingreso, obviamente totalmente relacionado con la gran cantidad de italianos que había, ¿no? Sí, era la primera inmigración, de hecho, era más poderosa que la española. Totalmente. Sí. Creo que 62% de la inmigración era italiana, 58% de la inmigración era española, ¿no? Sí, y eso, quería agregar eso porque eso me llamó mucho la atención. No fue una sorpresa, pero realmente, y leer los diarios eran semanas enteras, y colectas, y manifestaciones, y despedidas, en las estaciones de trenes, ¿no? Y una gran cantidad de contingentes de reservistas o de voluntarios que se anotaban en las embajadas italianas dispuestos a ir a la guerra, a pelear. Incluso, un detalle, esto solo quiero contar, en las embajadas, o en realidad lo que eran una especie de consulados, ¿no? Ampliaron el horario de detención hasta las 10 de la noche, porque no alcanzaban para anotar a los reservistas, ¿no? Bueno, hemos dialogado con Ramón Tarruela. Ramón es el autor de 1914, Argentina y la Primera Guerra Mundial. Ya mostramos la tapa, la podemos volver a mostrar ahora. Ramón es docente
de historia, coordinador de talleres literarios, editor y escritor. Lo interesante, decía, de este libro es que es la mirada desde la Argentina de un conflicto del cual se ha hablado mucho y se sigue hablando. Hay una intensísima bibliografía sobre el conflicto, poca bibliografía sobre las reacciones en Argentina. Gracias, Ramón. Suerte con el libro. Gracias, Daniel. Vamos a una pausa.